Listo. Entonces ahora pues vamos a hablar de cuáles son las etapas que a partir de esta primera definición se tienen que cumplir para diseñar una base de datos, cómo es la estructura y los elementos que componen el primer insumo, que es el modelo entidad-relación. Recuerden, si voy a repetirlo nuevamente, el modelo entidad-relación es una especie de diagrama o de representación esquemática que define el concepto global de la base de datos y sus elementos constitutivos, el cual resulta fundamental para hacer el primer modelo físico de la base de datos, que lo denominamos aquí como el diseño lógico, que ya es el diagrama relacional, en donde ya aparecen todos los detalles, o sea, aparecen los detalles de la base de datos con un mayor nivel de definición específica. Entonces, ahora nuestra primera, la parte de la presentación que sigue es para que veamos cuáles son las etapas en el proceso de diseño y seguidamente a esa sección, entonces, para poder abordar la realización de un diagrama de entidad-relación, estudiaremos dos conceptos, el concepto de anomalías y el concepto de redundancia, que son base fundamental para hacer un buen diagrama entidad-relación. Entonces, las etapas en este proceso, ya sabemos que definir la base de datos no es otra cosa que definir el modelo. Vaya. Excúsenme, que es que aquí hay una interrupción, pero vean. Siempre el proceso de diseñar una base de datos arranca en un análisis preliminar. ¿Quién hace ese análisis? Bueno, ese es un proceso de levantamiento de información para definir cuáles son los requerimientos de datos que la base de datos tiene que satisfacer. Perdón un segundo que hay mucho ruido aquí. Bueno, entonces, cuando uno mismo es el diseñador de la base de datos, o sea, cuando uno es el que está definiendo su base de datos, es uno el que tiene que establecer cuáles son estos requerimientos. Los requerimientos, ahora les voy a entregar un ejemplo de requerimientos un poco más adelante para hacer un ejercicio de diseño sobre esos requerimientos. Son, digamos, enunciados o declaraciones que el dueño de la base de datos expresa sobre las distintas funcionalidades y las distintas cosas que quiere que su base de datos satisfaga. Ese es un proceso cuidadoso que normalmente el analista de base de datos desarrolla con el cliente, con la persona a quien se le va a construir la base de datos, en un proceso de entrevistas que puede ser y de recopilación de información, de análisis de documentos, de mirar los flujos de los procesos en la empresa o en la organización donde se va a implantar la base de datos. Es un proceso dialéctico, es un proceso cuidadoso porque el analista tiene que tener la habilidad suficiente para aterrizar en especificaciones de diseño esos requerimientos, esos deseos, esas expectativas que permítanme usar la palabra, que el cliente desea. Si uno es el cliente y uno está diseñando su propia base de datos, pues esa es una labor de reflexión que uno hace sobre lo que necesita representar en su modelo y hace una primera formulación que seguramente va a sufrir refinamientos o ajustes sucesivos a medida que vayamos viendo si los requerimientos iniciales estaban completos o si fue necesario agregar cosas nuevas. De esos requerimientos, de ese análisis preliminar, normalmente se establece, digamos, en el modelo operativo normal del trabajo con base de datos, se levanta un documento que es ese documento contiene todos los requerimientos y especificaciones que el cliente desea que la aplicación posterior que se va a construir cumpla. Bien, entonces, a partir de eso, ¿sí? O si no, si uno mira si generalmente la persona puede estar llevando su base de datos en papel, ¿no? Y mirando la estructura que tiene, puede partir también de ahí.
No, de hecho así es. O sea, uno, por ejemplo, si una dependencia de la universidad necesita hacer una aplicación para manejar un determinado fenómeno y necesita una base de datos específica para eso, pues uno tiene que sentarse a conversar con el usuario potencial. Bueno, ¿qué datos, con qué datos cuentas? ¿De dónde salen esos datos? ¿Cómo se manejan esos datos? Es decir, si tú recoges información de los profesores, los profesores te entregan unos cuadros con las estadísticas de cada curso. ¿Tú qué haces con ellos? ¿Cuáles resultados o qué insumos de qué producto de información deseas obtener a partir de estos datos para saber cómo es el proceso de transformación? Y para saber esos datos, cómo yo los puedo organizar en elementos dentro de una base de datos que estamos a punto de diseñar. Y entonces eso es lo que hace uno aquí, cuando uno recoge los requerimientos en un proceso que inclusive a nivel de profesional o a nivel industrial, el levantamiento de requerimientos es toda una disciplina. O sea, en los cursos de formación en ingeniería de sistemas, en los programas en las carreras de ingeniería de sistemas y en los posgrados, existen programas completos sobre ingeniería de requerimientos, es decir, sobre las distintas técnicas, estrategias y formas que hay de abordar el análisis de un caso que se quiere modelar con datos y a partir de ese análisis producir el documento con los requerimientos específicos. A niveles de cierta escala, esos requerimientos se manejan también con programas informáticos diseñados para tal fin, en algunos casos con ciertas dosis de inteligencia artificial, para transformar eso en enunciados que se puedan administrar automáticamente. En la mayoría de los casos medianos y pequeños, los requerimientos se manejan en lenguaje natural, son descripciones textuales donde el cliente dice, por ejemplo, yo quiero que un usuario, cuando entre a mi aplicación, lo primero que debe hacer es identificarse ante ella y se tiene que identificar con un nombre de usuario y con una contraseña y el sistema debe recibir esos nombres, verificarlos y solamente si está verificado que corresponden a un usuario autorizado le permite el ingreso. Otro requerimiento podría ser, bueno, además de eso, hablando del proceso de ingreso solamente, además de eso, el sistema tiene que garantizarme que cada 2 meses obliga al usuario a cambiar su contraseña. Esas son expectativas coloquiales, dichas en frases coloquiales por parte del dueño, pero que el diseñador dice, bueno, entonces yo tengo que tener una tabla en la base de datos donde está el nombre del usuario, la contraseña de cada uno de los usuarios, o sea, están los nombres de todos los usuarios, están las contraseñas actuales de cada uno y está la fecha de vencimiento de la contraseña. Entonces, ¿para qué? Para que cuando el usuario vaya a entrar, el programa mira, pide los datos, va a esa tabla, mira la fecha de vencimiento, la compara con la fecha del momento en que está sucediendo la transacción. Y si la fecha de la transacción es posterior a la fecha de vencimiento, entonces le tiene que sacar un mensaje que diga, su contraseña está vencida, por favor cámbiela, y disparar otro programa que captura los datos de la contraseña, que verifica que cumple con las restricciones que ya definimos de tantos caracteres, letras, etcétera. Y si el dato ingresado por el usuario es correcto, entonces va a la tabla de usuarios y contraseñas, quita de allá la contraseña vieja y pone la nueva y le pone una nueva fecha de vigencia que es de 2 meses a partir de ahora. Todo eso es una lógica que yo deduzco a partir del requerimiento que el cliente expresó. Pero el cliente expresó un requerimiento verbal. Ahora, si el requerimiento que el cliente expresa es insuficiente, pues a mí me resulta difícil abstraer toda esa lógica que acabo de describir. Por eso la labor de levantamiento de los requerimientos en la medida de lo posible debe ser desarrollada por una persona con mucha experiencia para poder extraerle al sujeto que está estableciendo los requerimientos la información como se necesita para que sirva para hacer un buen modelo conceptual, que es el modelo entidad-relación, que es lo que vamos a construir en lo que nos queda del día de hoy. ¿Ok? Una vez que yo tenga el modelo entidad-relación como producto de esa segunda etapa, entonces pasamos a la etapa del diseño lógico, en donde ya producimos otro insumo, otro resultado, que es el modelo relacional normalizado, que ya ese es el modelo de las tablas de la base de datos con todos los juguetes y ya suficientemente simplificados para garantizar que no hay anomalías o que no hay riesgo de anomalía o que el riesgo de anomalía es mínimo y que no hay redundancia o si la hay es la mínima posible
y con eso ya se puede empezar a hacer la implementación física. Ese, digamos, es el modelo, el paso a paso de los cuatro etapas de nuestro trabajo. ¿Qué se hace en el análisis preliminar? Ya lo acabamos de describir, entender los procesos, cuáles son, qué insumos de datos se tienen, de dónde salen los datos, cómo se manejan los datos a lo largo de cada proceso, si hay documentos de soporte, y el producto aquí es la lista de requerimientos. En la segunda etapa ya también la describimos. Aquí lo que se hace es, que es lo que vamos a hacer ahora, en lo que nos queda de la sesión de hoy, definir la estructura conceptual de la base de datos. Ahí todavía no tenemos nada que ver con herramientas físicas. No sabemos si la vamos a hacer en Oracle o en MySQL o en Postgres. Eso no importa en este momento, no importa porque aquí es una definición conceptual, un esquema que dice, bueno, aquí hay información de estudiantes, de profesores, de calificaciones, de salones, de horarios y cómo se relacionan entre sí. Ese todavía no. Después de eso, cuando se pase al modelo relacional normalizado, entonces ahí sí ya hay, bueno, entonces ¿con qué lo vamos a hacer? ¿Con Oracle? Entonces hay que describir las tablas en determinada forma para que Oracle las entienda bien. Si es en MySQL, bueno, casi es lo mismo, pero puede que haya necesidad de considerar algunos detallitos específicos que es como se maneja en MySQL y así sucesivamente. Bueno, entonces finalmente en esta etapa se obtiene un esquema parecido a una cosa como esta. Este es un caso muy chiquito, pero es como un ejemplo de cómo se ven los diagramas entidad-relación. Aquí hay autor, usuario, ejemplar, libro, bueno, esto lo escribimos un poquito más adelante. Bueno, el siguiente paso después del modelo de entidad-relación es el diseño normalizado, el esquema relacional normalizado, que ya nos muestra las tablas con una serie de, fíjense que aquí aparecen una serie de símbolos y de convenciones que tienen un significado. ¿Por qué esta línea tiene aquí el triangulito? ¿Por qué esta tiene aquí doble línea? Eso lo miraremos un poquito más adelante. Eso es una convención internacional para la elaboración de este tipo de diagramas. Y ahí ya tenemos el modelo relacional normalizado de la base de datos. Y con eso podemos producir ya un modelo físico que se traduce en, bueno, este es un ejemplo pequeño, pero que se traduce en un esquema ya de tablas fíjense que aquí cada tabla tiene los identificadores de los campos, el tipo, si es texto, si es marca de tiempo, si es los distintos tipos de datos, que ya esto es en función del sistema de bases de datos que vayamos a utilizar. Ya esto es sobre la herramienta, ya esto es la implementación real de la base de datos en el computador para poder alimentarla y manipularla. Bueno, entonces ese es el esquema de 4 pasos que constituye el proceso de diseño de una base de datos. Entonces ahora a continuación vamos a abordar el manejo del concepto o el estudio del concepto de anomalías y redundancias como insumo previo para poder meternos en la elaboración del modelo entidad-relación. Entonces, como esta presentación termina aquí, vamos a suspender la grabación para que el video quede solamente por los minuticos que corresponden a él.